Estamos en esta mesa de análisis internacional de este miércoles 19 de marzo de 2025. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Leo Harari y Gustavo Calvo. ¿Venimos más cerca ahora? Desde comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, hace apenas 2 meses, el orden mundial viene reconfigurándose de manera drástica, con Estados Unidos más cerca de Rusia y enfrentando a sus aliados más cercanos. Hemos discutido ese reacomodo ya varias veces, recién, por ejemplo, poníamos el foco en Europa concretamente. Bueno, ahora les propongo que vengamos para nuestra región. ¿Qué lugar tiene o tendrá Latinoamérica en este nuevo escenario geopolítico que se está gestando? ¿Este giro puede ser una oportunidad para América Latina o tenemos que verlo con preocupación? ¿Qué dicen ustedes? A ver, porque a este lado del mundo no le hemos dedicado suficiente tiempo en este reorden mundial. A ver, ¿quién quiere arrancar? Gustavo, dale vos. Arranco. Es un tema interesante porque, como recién hablábamos en el otro segmento, hay un ordenamiento mundial en base a muchas cosas que pasaron, pero básicamente es cierto que hay potencias que marcan un poco el camino, ¿no? Hace poco dieron el premio Nobel de Economía a Robinson, Johnson y Acemoglu. Y Acemoglu había escrito un libro que se llamaba ¿Por qué fracasan los países? Y él llegaba a la conclusión, son los Nobel vigentes, ¿no? Sí. Aunque en realidad el premio Nobel de Economía no sería un Nobel estrictamente, pero no importa. Acemoglu decía que los países fracasan o no fracasan en base a las estructuras que tengan, el respeto a las estructuras que muestren, y a un sinfín de parámetros más que tienen que ver siempre con lo estructural, por usar una palabra que aglutine todo eso. Y la verdad es que yo estaba leyendo también, repito que mencioné 2 veces a Malamud, con quien suelo discrepar, pero en esto le doy la razón. Yo discrepo con esa mirada de Acemoglu. Yo creo que los desarrollos o no desarrollos a veces los hacen las decisiones políticas de las potencias. Después de 1945, en Plan Marshall, levantó Europa económicamente, y utilizando el mismo ejemplo, no es mía la idea de Malamud, España y Portugal son países desarrollados hoy porque pusieron plata allí. Uh-huh. Si hubieran puesto esa misma plata, voy a usar el mismo ejemplo que él, en Uruguay y Chile, hoy todo el cono sur estaría pintado de celeste. Es la frase de Malamud, ¿no? Entonces, esas cosas inciden. Hoy Sudamérica, yo voy a referirme mucho a Sudamérica, para mí no es lo mismo que Latinoamérica, y me parece que los políticos del sur deberían pensar más en Sudamérica que en Latinoamérica. Uh-huh. Sudamérica es, debido a la lucha entre intereses y valores, un territorio en disputa. Somos parte de una cultura casi occidental, a pesar de que Huntington no nos llama así. Tenemos los mismos gustos, los mismos consumos, las mismas formas de pensar con respecto al mundo, pero casi coincidentemente nuestro primer socio comercial es China. Uh-huh. Esa dicotomía hace que esto se transforme, de hecho, aunque no lo queramos, en un territorio en disputa. Es decir, China quiere avanzar en Sudamérica y Estados Unidos no quiere desprenderse de Sudamérica. Que políticamente tengamos una cierta irrelevancia en el sentido de que no nos consultan para nada, es totalmente cierto, pero también es cierto que Estados Unidos cuenta con que estemos dentro del corral. La doctrina Monroe sigue viva, uh-huh. Ha seguido viva y nunca murió. Yo le pregunto a mis alumnos cuando hablamos de metodología de investigación, lo importante es hacer la pregunta correcta, ¿no?, para hacer una investigación. Entonces les decía, ¿el cambio climático es bueno o malo? ¿O el calentamiento global es bueno o malo? Entonces todos al inicio le decían, todo es malo. Y bueno, yo digo, hay muchas miradas. El calentamiento global, por ejemplo, va a hacer que en 30 años gran parte del territorio siberiano sea fértil, por ejemplo. El Ártico va a ser navegable. Por eso ya hay flotas rusas, chinas y de Estados Unidos en el norte. También
Estados Unidos va a tener una mirada hacia el sur. Por eso Argentina se posiciona en la puerta esperándolo con una alfombra roja. Entonces, esas cosas van a incidir en la presencia de Sudamérica o no en el escenario mundial. Porque hay países en Sudamérica que están dispuestos a alinearse hacia un lado o hacia otro. Por eso el esfuerzo de Lula para integrar esos BRICS, porque él ve una salida por allí, pero también de hecho es una alineación política. No estoy discutiendo las razones o que Lula tenga razón o no, pero de hecho es una alineación política. Porque los BRICS hoy son política, tienen aspiraciones de ser algo más, pero hoy son una intención política, una aspiración política. Y por supuesto con una mirada económica también. Entonces, Sudamérica, irrelevante en el mundo, irrelevante en la toma de decisiones, empieza a ser un territorio en disputa. Va a ser a lo que nosotros nos fijemos siempre en ella. No, yo pienso que las noticias en las próximas décadas van a tener que ver mucho más con África por un tema migratorio. Es decir, en 1900 Europa tenía 2 veces la población de África, se necesitaban 2 Áfricas para llenar Europa. ¿Da? Hoy se necesitan 2 Europas para llenar África, tiene 500 millones de habitantes y África 1000. Entonces, y va a crecer más porque es el único continente que está creciendo. Todos los demás están por debajo de la línea de la tasa de retorno desde el punto de vista de la natalidad. Todos están decreciendo. Entonces, esas cosas son las que van a incidir también en más temas económicos, más temas políticos. Sudamérica tiene una cierta relevancia como botín para muchas potencias. A ver, ¿coinciden con este planteo de Gustavo de que tenemos ahí, vamos a quedar en un terreno en disputa que vamos a pasar a ser de alguna forma relevante? A ver, Gonzalo, que decía que no. Yo no coincido, con todo el respeto que le tengo a Gustavo, porque tengo una visión muy distinta. Viví demasiado tiempo afuera de América Latina para saber que América Latina, para los latinoamericanos o sudamericanos o ibero, o lo que le quiera llamar Gustavo, no existe. Para nosotros no existe. Para el resto del mundo sí. Sí, todo el mundo sabe lo que es un latinoamericano o un sudamericano. Pero aquí en América Latina, nosotros no tenemos idea de qué significa eso. Nadie se considera latinoamericano aquí. Y por no considerarnos latinoamericanos, por no creer en eso, jamás fuimos capaces de crear ninguna institucionalidad que fuera capaz de representarnos más o menos decentemente. Durante una época nos representó o hablaba por América Latina la CEPAL. Pero la CEPAL no es una institución latinoamericana. La CEPAL es parte de las Naciones Unidas, no es latinoamericana. Después, bueno, la OEA. La OEA no es Latinoamérica. La OEA es parte del sistema interamericano como es el BID. Nosotros los latinoamericanos, creo que una vez se hizo un recuento de cuántas instituciones latinoamericanas creadas por nosotros existen. Son más de 150. Mucha más gente de 150, no muy generosa te diría que no sirven para nada. Ahora surgió la CAF, que es auténticamente latinoamericana. Fue un liderazgo de un boliviano llamado Enrique García, que creó un instituto, pero es un banco, lo cual es una cosa un poco distinta. Pero entonces lo primero, yo creo, es que nosotros no tenemos conciencia de lo que nosotros somos. No tenemos ni idea del potencial que podría tener América Latina si se nos ocurriera la idea de que podemos ser algo, todos juntos, que ciertamente lo podríamos ser. Podríamos ser el país más grande y poderoso del mundo, si simplemente fuéramos capaces de aceptar que existimos, cosa que no somos capaces. Ahora, en cuanto a las cosas que tú decís, a mí me parece, Brasil quiere ir con el BRICS, pero Brasil no quiere ir con el BRICS, porque Brasil quiere ir con el BRICS para tener más fuerza, para existir. Y si nos lleva a alguien con él, es simplemente para tener más fuerza él.
Es decir, Brasil solo piensa en Brasil y nunca pensó en nadie más. Y todos estos asuntos de la UNASUR y eso que quiso y que también fracasaron, era para tener más fuerza como Brasil, para tener un puesto en el Consejo de Seguridad Permanente como Brasil. Sí, en representación de esta vaga idea de lo que es América Latina, pero como Brasil. Ahora, si vamos a Argentina, Argentina podría haber sido un país que juntara algunos países de Hispanoamérica, por lo menos, pero nunca lo hizo. Se lleva pésimo con sus socios, con sus vecinos, no ha sido capaz de hacer nada. México, desde hace décadas, mira solo para el norte. México está totalmente empecinado en sus relaciones con el vecino del norte. Bueno, el Caribe, como sabes, es una realidad totalmente distinta. Sí. En fin, todo lo que dijimos sobre Europa y lo que hizo y lo que construyó y lo que fue capaz de proponer y surcir, incluso, Gustavo, cuando tú decís España y Portugal ahora son países desarrollados. Sí, Son relativamente. países desarrollados porque se unieron a la Unión Europea. Porque yo los conocí antes de que fueran miembros de la Unión Europea, conocí España y Portugal, y eran países subdesarrollados. De hecho, Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas tenía proyectos ahí, porque había zonas muy, muy pobres y eran países subdesarrollados. Disculpen lo largo y lo triste de mi intervención, pero francamente... Pero vos pones el foco más en la falta de unidad y de identidad de nosotros mismos, ¿no? Yo no veo contradicción. Por eso, yo te iba a preguntar eso, porque Gustavo dice... Yo no decía que necesariamente nosotros es contradictorio. fuéramos a tener relevancia por nosotros mismos. Digo que la relevancia que vamos a tener es porque vamos a hacer un botín de otros, como siempre. Totalmente de acuerdo con lo que decís de Brasil, pero eso que estás describiendo es política exterior, que no es mala en sí. Y como tú decís, si pensamos en nosotros en algún momento, bueno, hubo puntos, nos guste o no, Perón fue un punto también, nos guste o no, de repente algunos pasajes de la historia argentina fueron un punto, y a veces pensar Sudamérica sin Brasil podría haber sido de repente un poco más útil, no lo sé, pero adhiero a todo lo que dijiste, no lo contradigo. Ciertamente Brasil no piensa en nosotros, Gustavo. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, pero Gustavo pensaba más en las esferas de influencia. Claro, yo pensaba en las esferas de influencia. Estados Unidos, China y nosotros ahí nosotros en el medio. Y Estados identidad Unidos común igual, pero en disputa. Y la doctrina Monroe sigue viva. Y si nosotros no somos capaces de definir qué somos, evidentemente nos van a tomar como juguete y sí, Totalmente. ¿no? Se van a dividir. Totalmente. Un país se va a ir para acá, otro para allá. Sí. Leo, ¿Qué vamos a hacer? ¿cómo lo Yo vemos? creo que tanto Gustavo como Gonzalo pusieron pilares fundamentales para la reflexión del tema, y eso coincido globalmente con ambos. Tanto el hecho de que América del Sur existe porque es una descripción geográfica al sur de América, pero Latinoamérica no existe porque no es una definición ideológica, habla de los latinos, o sea que ya ahí ya empezamos mal, porque no hay solo latinos en esta unidad, más o menos unidad geográfica. Bueno, eso es un aspecto, pero para poner otros aspectos en un debate que merece la pena que le dediquemos su tiempo también fuera del aire y en nuestras casas. La descolonización, que tuvo su gran momento enseguida después de la guerra y gracias, entre otras cosas, pero sobre todo la existencia de las Naciones Unidas, que acompañó a estos países golpeados, robados y además mal definidos, porque sus mapas se hicieron fuera de sus territorios, en las oficinas de algún Foreign Office o Cancillería Europea. Nuestra independencia es diferente. En África se independizaron los africanos, pero en nuestra América se independizaron los criollos, los hijos de los inmigrantes. Entonces, ideológicamente es muy diferente
la posesión de la historia, del momento histórico y el reconocimiento de la identidad con el territorio y con lo que venía de antes, de la clase criolla, poscolonial, pero totalmente colonial en todo lo demás, cultural y económicamente, es muy diferente. Entonces, hay que reconocer que todavía no sabemos quiénes somos, y yo lo dejo ahí para pasar a otra cosa. Y es en este nuevo orden. Vamos a hacer el maíz para las gallinas, es decir, el alimento para los que lo necesiten y nada más que eso, somos un botín de guerra. Es un problema político, es un problema de visión y de fuerzas políticas. Y ahí no cabe la menor fuerza, la menor duda de que tenemos que elegir lo único que nos queda. La fuerza no la tenemos, nos queda la cooperación. El sobresalto a la identidad que pueda crear un relato común que nos permita ser relevantes por lo menos en el concierto internacional, en los discursos. En la práctica también va a haber que desarrollar cierto tipo de independencia que nos fortalezca, pero no podemos soñar mucho, estamos muy lejos de ponernos a la par de quienes realmente tienen la fuerza hoy en día. Es ridículo pensarlo. Lo que tenemos es que buscar aspectos de independencia, sobre todo en cuanto a la diversificación de los mercados, en la mejora de la oferta de las cosas que tenemos para vender en el exterior y sobre todo de aumentar el nivel educativo, cultural y científico de nuestra sociedad, que esté en mejores condiciones para enfrentar los desafíos que existen a nivel global. Sí, existe una situación nueva muy interesante, que es el interés económico va hacia China, la tradición política va hacia Estados Unidos. Y en ese sentido todavía menos somos una identidad, porque ya hay países que se juegan hacia el trumpismo, digamos, y otros que se juegan más, no un europacentrismo, pero por lo menos a la fabricación de una cierta unidad latinoamericana, y eso no está ni de lejos jugado todavía. No está ni de lejos jugado, dice Leo. No está, en realidad, yo no creo mucho en el determinismo histórico, creo sí mucho en la geografía que ayuda a eso a veces. Sigo creyendo que las decisiones se toman y eso determina las cosas. Si nos vamos atrás, depende de la dinastía que elijamos, pero ponerle 3.500 años hacia atrás, cuando el mundo era solo esa gran isla mundo que es Eurasia y algo de África, Europa era una península occidental del mundo, nada más. El centro del mundo era China, era el imperio del centro, y nada más. Y bueno, América del Sur, casi digo latina, casi se me escapa. América del Sur tiene que partir de una base. Es decir, yo creo en la fuerza en el sentido, no quiero discrepar con Leo en eso, porque en realidad yo valoro mucho la colaboración, pero creo en la fuerza en el sentido de que la fuerza es la que toma esas decisiones muchas veces, de ir hacia la colaboración o no. Y eso para mí es muy determinante. Hay algo que dijo Gonzalo que para mí es clave, o sea, no hay ningún paso que pueda dar Sudamérica en base a mejorar absolutamente nada si nadie cree en sí mismo. Es decir, alguien tiene que creer en nosotros y tiene que empezar por nosotros mismos. Y empezar a usar ideas provocativas. ¿Por qué tenemos que pensar en una integración total? ¿Por qué, por ejemplo, si en algún momento culturalmente fuimos tan afines y económicamente fuimos complementarios, en algún momento no se piensa transversalmente, Uruguay, Argentina, Chile, por ejemplo? ¿Alguien intenta esas cosas? ¿Por qué no? Es decir, hay una serie de inercia, que es la misma inercia que sufrió en otro nivel Europa durante muchas décadas. Las cosas están así, están armadas, remamos un poco a ver si las potencias nos ayudan, y ahí nos vamos desarrollando lo que nosotros llamamos desarrollando. Entonces, me parece que la historia nos va a pasar por arriba. Es decir, yo recién hablé de un poco de las poblaciones, porque las olas migratorias empiezan a ser muy trascendentes en el mundo. Si vos tenés al lado, como tenés África, un continente
pobre, superpoblado como va a estar en el 2040, muy superpoblado, y de este lado un continente como es Sudamérica, que no voy a decir que es rico, no, yo no voy a decir que es rico, pero es medianamente desarrollado para los estándares de algunos lugares de Asia o África, ¿a dónde te crees que va a viajar la gente? ¿Dónde va a emigrar la gente? ¿Qué es lo que le está pasando a Europa? Tenés en el norte alguien que tiene África tiene 4 la población, y en el norte tiene alguien que tiene 4 veces menos, o va a tener 4 veces menos su población, y se supone que son ricos. ¿Y a dónde van a ir? Van a ir ahí. Y van a venir a Sudamérica también. Entonces, hay un montón de desafíos, si entendés la historia, que se van a venir dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años. Y si vos no haces por lo menos el esfuerzo de pensar hoy, la pobre geopolítica que tiene Uruguay, por tomar Uruguay, se basa en un librito escrito por Metol Ferré y nada más. No tenemos nada más, nada que haya trascendido a nivel continental ni nada. Y lo triste es que Metol Ferré... Eso sería otro tema, ¿no? Sí. ¿Por qué fracasamos en Lo estos triste es que intentos Metol Ferré ni permanentes? siquiera da soluciones, plantea preguntas, que es valiosísimo. Leer ese libro es valiosísimo. Pero plantea esas preguntas que nadie las contesta. Bueno, Nicolás Albertoni hizo un libro que se llama El Uruguay como solución, o algo así, que intentaba dar algunas respuestas. Quiero ser justo con él. Pero no pensamos. No, y ahí yo a Gonzalo, Gonzalo, te pido disculpas, voy a decir algo en línea que digo a veces en privado. Estoy cansado de ver diplomáticos de otros países hablando de cómo debería Estados Unidos actuar, cómo debería Trump actuar. Acá tenemos tenido diplomáticos brillantes que están en su casa mirando televisión. Es decir, tenemos que tener también en política exterior mentes hablando, libros siendo escritos. Y lo mismo está empezando a pensar Argentina. Ayer hablaba con Julio Burman, que es un profesor de geopolítica y además doctor en ciencia política en la global, y me decía eso: desde General Roca hasta Perón tuvieron una geopolítica, pues nunca más nada. Latinoamérica, Sudamérica no tiene pensamiento geopolítico, solo lo tiene Brasil, y se resume en una frase brillante de Gonzalo: solo piensa en sí mismo. A ver, sí, dale, Gonzalo. Algunas decisiones puedo hacer si me dan el tiempo. Primero, a mi amigo Leo: ¿por qué decís que las independencias en América Latina lo hicieron ellos y en África lo hicieron los africanos? En América Latina, como en África, Leo, y tú eso lo sabes mejor que yo, las revoluciones las hacen los estamentos medios, las clases medias, que quieren ocupar el lugar de las clases dominantes. Y en África pasó exactamente lo mismo, porque si se hubieran liberado a los africanos, hoy día los africanos no tendrían la pobreza y la explotación que tienen. Así que te voy a hacer esa pequeña anotación. Segundo, a mí me tiene harto lo de la fuerza, porque cuando terminamos la otra rueda ahí sobre Europa, terminamos diciendo: bueno, porque con 800.000 millones de dólares entonces reactivamos la economía porque lo gastamos en armamentos. ¿Quién ha dicho que si gastamos 800.000 millones de dólares en tecnologías de avanzada y tecnologías espaciales, inteligencia artificial, que en vez de producir aparatos para destruir el planeta, lo hacemos para construir sociedad y construir cultura, que el desarrollo tecnológico no va a ser igual? ¿De dónde sale esto? De que para poder desarrollarse hay que gastar enormidades de dinero en aparatos que no sirven para nada más que para destruir al mundo. Es decir, no lo acepto. Tercer punto. La única vez, el único sentimiento de unidad, miren la barbaridad que voy a decir, la única vez en mi vida que yo tuve la sensación que había algo que se parecía a un espíritu latinoamericano fue cuando se puso al mando del circo el coronel Hugo Chávez. Ahí América Latina tuvo varias reuniones en las cuales actuó en forma independiente. Yo con Chávez no comparto, no voy a decir nada, pero muy poco, y sobre todo con el devenir que tuvo su triste experimento. Pero la única vez
en que yo tuve una sensación de que los latinoamericanos estábamos organizando algo por cuenta propia fue cuando el coronel Hugo Chávez, que como digo, no es particularmente de mi simpatía. Eran 3 aclaraciones que quería hacer para dejar que ahora me bombardeen A ver. mis contertulios, No, para nada. que son tan adictos a las armas y al gasto en armas. A ver, Leo. Yo te bombardearía con rosas y claveles, Gonzalo. Tu punto 1, yo estoy dispuesto a discutirlo, pero es una discusión académica sobre cuáles son los motores de la descolonización. Es aburridísimo, incluso para nosotros mismos, pero dejémoslo ahí para otra vuelta. Bueno, si El pones punto un 2, whisky, puede ser. comparto que no quiero que quede el malentendido ni por lo que decía Gustavo ni por lo que decía yo, de que el dinero solo era un motor para mover a través del sistema armamentista. Yo coincido totalmente en tu punto 2 con el hecho de que si le das un plan Marshall a resolver el problema del cáncer o a mejorar la alimentación de los niños, puedes hacer una enorme diferencia que usarlos para como se está usando en Gaza. Entonces, estamos de acuerdo. El punto 3, tendría otros puntos para agregar, pero me resultó simpático e inusitado que saliera de ti mismo un regalo así para la memoria de Chávez. Me parece que fue un buen momento, pero yo he visto otros, incluso no solo de líderes de izquierda. El mismo Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, antecesor de Chávez, a pesar de ser mucho más moderado y también se jugaba América Latina muy a menudo en todos los lugares donde podía y hizo grandes esfuerzos. Y hay muchos ejemplos, pero todavía queda el Che como un ejemplo por arriba de todos ellos. Y ahí me quedo. No. No. Ese nunca bueno. Venía bien, Bueno. pero Lo dejamos para venía bien, pero para otra, porque esto abre otra. pinchó en la curva. Y no era muy fácil, ¿eh? Pinchó en la curva, justo. Leo Harari, Gustavo Calvo, Gonzalo Pérez del Castillo, gracias, gracias a los 3 como siempre y nos vemos prontito, ¿les parece? Bueno, gracias por la invitación. Nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo, Leo. Chao. Mucho gusto. Chao, Leo. Chao, Gustavo.